Muy buenas tardes a todos los presentes. El tema que nos convoca durante los siguientes 20 minutos trata sobre los últimos años de la época dorada en la piratería del Caribe, que, ahí se puede ver la fecha, 1690-1730. Estas fechas para decidir la edad de oro, que fue donde se registraron más asaltos en el mar del Caribe por parte de barcos piratas, siempre han estado sujetas a discusión por parte de los historiadores. Sin embargo, vamos a definir ese periodo en la presente ponencia. Esto que ven acá es un bergantín, un típico barco pirata que se compone de dos palos principales que sujetan el mástil. Por supuesto, la piratería no es un fenómeno exclusivo de la época moderna. Sin embargo, la piratería que se dio en el Caribe durante la época colonial estuvo sujeta a particularidades derivadas del contexto histórico. Este es un barco vikingo. Hasta los vikingos tenían piratas durante la Edad Media. Bueno, va mucho antes, es tan antiguo como la navegación misma. El contexto. La colonización del Caribe comenzó con el descubrimiento de América y continúa a lo largo del siglo XVI. Los principales colonos fueron los españoles, que mantuvieron una presencia hegemónica, especialmente en Cuba y en algunos sectores del continente, Panamá y la península de la Florida. También se asentaron ingleses, fueron los segundos que marcaron más presencia, además de holandeses, franceses que se asentaron en Haití, y me faltan ingleses, holandeses, franceses, daneses también. Sin embargo, debido a la presencia de tantas coronas, el Caribe fue desde un comienzo un sector muy competitivo desde el punto de vista económico. España buscó eliminar esa competencia a través de medidas proteccionistas que son propias de la mentalidad mercantilista de la época. La Casa de Contratación de Sevilla fue el organismo que por excelencia utilizó la corona española para regular los cargamentos que salían y venían. Si no estaban aprobados por la contratación la Casa de Contratación, todo comercio figuraba como ilícito. Sin embargo, eso trajo importantes consecuencias para los colonos, ya que sus mercancías o no salían de los puertos o no podían comprarlas, ya que el comercio estaba sujeto a la oferta y la demanda de la metrópolis. La primera consecuencia inmediata de esta molestia fue el contrabando. España, como buena potencia proteccionista, invirtió importantes sumas de dinero contratando funcionarios y fortaleciendo su burocracia. Sin embargo, los mismos colonos que estaban en el Caribe no facilitaron el trabajo, ya que estaban de parte de los contrabandistas, porque les facilitaba el comercio y tenían más libertades. Así que España nunca pudo erradicar las consecuencias del contrabando. Junto con el contrabando comenzaron a proliferar barcos con gran cantidad de mercancías. Entonces, el bandolerismo en alta mar vino casi de la mano con los contrabandistas. Incluso los piratas que asaltaban barcos necesitaban vender sus mercancías y pasaron a formar parte del fenómeno del contrabando. Aquí está el aporte de un decano de la Facultad de la Universidad de Alcalá, que señala que tanto holandeses, ingleses y franceses rivalizaron en ofrecer las mercancías que debían suministrarse desde España a precios muy accesibles. Los colonos hispanos encontraban así la posibilidad de dar salida a sus excedentes de producción en condiciones óptimas y ventajosas. Como dije, el contrabando vino prácticamente de la mano de la piratería. En ciertos casos, señala Milton Zambrano, un historiador brasileño, es muy difícil establecer una separación tajante entre piratas y contrabandistas, porque los primeros solían hacer contrabandos en las colonias ibéricas. Además, sus rutas a menudo coincidían. Las rutas estaban hechas en función de las mismas rutas que tenían los barcos comerciantes. Este caballero, no sé si se alcanza a leer, John Hawkins, fue un contrabandista y corsario que obtuvo la patente de corso por parte de la reina Isabel de Inglaterra y se dedicaba al comercio de esclavos.
Fue, a ver, este caballero me parece que Hawkins, bueno, su labor se concentró a comienzos del siglo XVII. Muy bien. Ahora, unas consideraciones conceptuales. El concepto de la pirata es muy amplio. Sin embargo, debido a las características del contexto, los piratas pasaron a llamarse corsarios, que eran los que contaban con una patente de corso, que tenían cierta legitimidad al momento de asaltar siempre y cuando entregaran su botín a quienes les habían dado la patente. Sin embargo, obviamente, las coronas enemigas los consideraban como simples bandoleros. El filibustero y el bucanero son propios del sector y de la época, el Caribe colonial. El bucanero se hacía conocido por comer la carne de un pescado que se llama bucán y también por el modo de asarla. Muy bien, según Belén Navajas, licenciada en Antropología de América, los filibusteros y bucaneros fueron piratas propios del Caribe. Los filibusteros nacieron cuando las coronas españolas bloquearon la isla de las Tortugas. Eran quienes buscaban bloquear el comercio español, entonces se manejaban principalmente alrededor de la isla Tortuga, que fue un refugio pirata durante el siglo XVII. Después cayó en decadencia y se abrieron otros refugios. Vamos a conocerlos, una vez después de la cofradía. Ya. Los refugios de los piratas. Bueno, había muchos, estaban la Iguana, los Vaina, pero principalmente destacan estos tres. Primero vino la isla Tortuga, que fue la primera en caer en decadencia. Aquí vemos un mapa del siglo XVII en el cual se figura a grandes rasgos un trazado de la isla. La pequeña isla de Nassau, que fue asolada por la Armada Británica en al menos 3 ocasiones. Y finalmente Port Royal. El auge de Port Royal como refugio pirata vino antes que el de Nassau. Lo que pasa es que Port Royal, en este grabado que vemos del siglo XVII, sufrió un terremoto y por eso algunos piratas migraron a Nassau, donde querían establecerse una especie de utopía. Antes de que se diera la época dorada de los piratas del Caribe, hubo una pequeña hermandad que se fue conocida como la cofradía. No se sabe mucho de esto porque se mantenían en cierto hermetismo y de hecho el misticismo que la rodeó llegó a dar los datos principales, pero están mezcladas con mito y realidad. Lo que sí destaca Bernardo Fuster, el sentimiento solidario y su manera de entender la libertad serán un gran aporte a la piratería libertaria del siglo XVI. Y es lo que distinguió del resto de los piratas que se han dado en la historia. Por una vez no son simples ladrones del mar, ahora tienen una ideología y unos principios que pondrán encima de cualquier otro interés. Bueno, esta opinión está centrada en crear un tipo ideal de pirata como los rebeldes que estaban en contra de la burocracia de las coronas y como unos simples malentendidos. Ahí están los refugios. Nassau es ahora un destino turístico, igual las islas del Caribe son preciosas. Ahora, ¿cómo chocó la piratería con el comercio legítimo? Bueno, para proteger a los barcos de los ataques piratas, muchos contaban con cañoneras. De hecho, los mismos piratas tomaban barcos que venían de la armada y los rebautizaban y los utilizaban para cometer atracos en alta mar. Ahora, por ley, todos los barcos debían estar en compañía de un barco de guerra. Entonces ahí comenzaron a formarse pequeñas flotas y convoyes. Convoy eran barcos mercantes acompañados por un buque. Aquí está grabado de un galeón español, la mayoría traficaba esclavos y también estaban defendidos con algunas cañoneras. Según Graciela Márquez, doctorada del Centro de Estudios Históricos de México, los ataques a los navíos españoles, tanto de piratas como de bucaneros ingleses, franceses y holandeses, aumentaron las presiones para mantener vigilado de manera permanente el flujo comercial entre las colonias y la península ibérica. De esta manera se dio un complejo sistema de convoyes con sus extremos en Sevilla por un lado, Veracruz y Portobelo por el otro. Es decir, acompañaban el viaje durante todo el océano Atlántico. Ahora, cabe destacar que los piratas nunca fueron en realidad un peligro real para el comercio español,
ya que los ataques eran esporádicos, salvo en la época dorada de la piratería, que no tardó en crear una sobrepoblación de marineros que se dedicaban a la piratería y finalmente eso fue su perdición. Muy bien, la corona española persiguió a los piratas, sin embargo la reacción del resto de las coronas dependía del contexto. Por ejemplo, como afirma Zambrano, el historiador brasileño, para los gobernantes de Francia, Inglaterra o Holanda, la forma de mirarlos dependió mucho de la coyuntura político-militar. Si resultaba necesario, los percibían como individuos equivalentes a marineros o soldados, pero cuando eran un estorbo se los perseguían como bandidos. O sea que el destino de la piratería dependió exclusivamente de las coyunturas políticas y económicas que eran establecidas por la metrópolis, las cuales obviamente la metrópoli enviaba ordenanzas a los distintos gobernadores de las colonias. Pronto los gobernadores, incluso algunos ya eran piratas, pasaron a ser los peores enemigos de la piratería. La edad de oro de la piratería. Como dije recién, no existe un consenso entre los historiadores en cuanto a la duración de dicha era. Algunos dicen que incluso comienzan desde 1710 y empiezan a declinar en la época de los años 20, así que ni siquiera durarían una época. Sin embargo, vámonos un poquito más atrás y otros dicen que empezó con la fundación de Port Royal en 1650. Tomando un punto medio, vamos a tomar la época de la década de 1690 para establecer un punto de inicio, ya que ahí comenzaron a registrarse un aumento en las acciones de piratería y una mayor preocupación por erradicarlos. Piratas ilustres del comienzo del siglo XVIII. Es decir, ya cuando la época de la Edad de Oro y la piratería ya estaba en su apogeo. Sin embargo, hay una salvedad, ya que los piratas pasaron a formar parte de la posteridad y de manifestaciones culturales ya ficticias, sea películas. Vamos a hacer cierta comparación entre los grabados que existieron en el siglo XVIII y las representaciones de los piratas de hoy en día, especialmente en las novelas, en las películas y en videojuegos, que intentan ser exactamente históricos. El más famoso fue Edward Teach, mejor conocido como Barba Negra. Dicen que el terror de los 7 mares. Aquí tenemos una xilografía, que es un grabado de madera, en tinta y madera, para hacer una representación en relieve. Aquí tenemos a Edward Teach. Al final, atrás no sale su barco, pero se llama el Queen Anne's Revenge, la venganza de la reina Ana. Fue un barco que hurtó y dicen que era espectacular, que los cañones eran potentísimos, y fue tanta la fama que obtuvo el pirata Barba Negra que comenzó a hacer su propia flota. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto? 5 minutos, más apuro. Muy bien, Barba Negra para la posteridad. Aquí está la famosa película Piratas del Caribe, que históricamente no tiene nada que ver con la realidad, porque ni Barba Negra ni siquiera muere como lo relata en la película. Aquí está en el videojuego de Assassin's Creed. La gráfica intentó recrear las caras del pirata del modo más realista posible, y de hecho la muerte del pirata, que también está envuelta en misterio, se asemeja un poco más a la realidad. El pirata murió en combate. Aquí está su bandera. Probablemente este demonio lo simbolice a él. La lanza simboliza su espíritu de pelea y me parece que contiene un cáliz, que significa que a él también le gustaba la buena vida. Benjamin Hornigold fue compañero de Barba Negra. Posteriormente les declaró la guerra a los piratas porque obtuvo el perdón de un tipo llamado Rogers, que fue gobernador posteriormente de las Bahamas, y le dio el perdón a muchos piratas porque los persiguió como pudo. Stede Bonnet también trabajó con el pirata Barba Negra. También aquí hay una representación del juego Assassin's Creed. Comparémoslo. Bueno, aquí la figura de la derecha está con su peluca. Él tuvo una particularidad, que él partió de buena vida. De hecho, quería ser pirata y su carrera duró muy poco. Para empezar, Barba Negra le quitó el barco, después se compró otro, obtuvo un perdón, volvió a la piratería y finalmente, un año después de haber comprado su primer barco, lo ahorcaron. Su bandera. Bartolomé Roberts. Este fue otro pirata también muy conocido. Veamos qué podemos decir de él.
Robert. Este tuvo otro pirata que tuvo la suerte de caer en combate y no ser capturado y ahorcado. Ahí está su representación brindando con la muerte. Charles Vane, aquí está en una serie que también intenta ser representativa de la realidad. Aquí tienen una xilografía. Aquí se parecen más. Jack el Calico Rackham. Este es uno de mis favoritos. Esta bandera fue la más conocida. La de Jack Rackham se parecía más a la Rolly Roberts, que es la bandera, la Jolly Roberts, que es la bandera con los huesos cruzados. Rackham Calico, por las trencitas que tenía, era amante de esta señorita, que es Anne Bonny, que fue una de las pocas piratas mujeres que existieron. Aquí hay un grabado y al lado una representación del juego. Sí, era pelirroja. Anne Bonny subió a bordo del Rackham, me parece que su barco se llamaba el Ranger, se llamaba el Ranger, su barco insignia. Ella, de hecho, creo que ella fue la que envió a Rackham de nuevo a la piratería porque ya había obtenido el perdón de Roberts. Tenía un carácter fuerte y de hecho mató a muchas personas en esas típicas riñas de borrachera. Bueno, ella no era tan buena con la espada, pero simplemente había que sacar una pistola, si en esa época ya había. Y en lo personal, mi favorita, Mary Read. Aquí en la izquierda aparece en su representación ficticia porque ella se vestía como hombre para poder hacer carrera como marinero. Al contrario de Bonnie, que entró a la piratería por ansias de aventura, Mary Read entró por necesidad, ya que su barco, que era un barco mercante, fue capturado por el barco de Rackham. Los tres, Rackham, Anne Bonny y Mary Read, fueron condenados a la horca. Sin embargo, estas dos últimas alegaron estar encintas, así que lograron que su ejecución se pospusiera 9 meses. Bonny no se sabe qué pasó con ella, ya que nunca fue ejecutada. Rackham fue ejecutado y Mary Read murió en prisión a los 4 meses producto de una fiebre, en 1721. La carrera de los piratas duró muy poco. Por lo general morían entre los 20 y los 25 años. Si no en combate, morían ejecutados, o en este caso se enfermó. Hago una mención especial a Henry Morgan, que estuvo antes del auge de las piraterías. Este es un grabado y Morgan participó en los actos de piratería a mediados del siglo XVII y creo que fue el único que uno de los pocos que tuvo la suerte de poder retirarse y disfrutar de su botín. La mayoría iban a hacerlo y justo los mataban. Ya, muy bien, cómo comienzan a arriarse las banderas. Tortuga, Nassau, Port Royal habían sido reconquistadas por la autoridad que buscaban limpiar los mares del Caribe. Algunos la atribuyen también a los comerciantes legítimos que alegaban que los piratas atacaban los galeones con esclavos y los liberaban. Muchos esclavos se volvían mismos piratas. Y otros atribuyen a la acción al Tratado de Utrecht, que pacificó las metrópolis europeas y por lo tanto al no estar en guerra ya no eran tan necesarios los corsarios. Entonces podían comenzar a atacarlos. Otros a la acción del gobernador Rogers, antiguo corsario, que se convirtió en gobernador de las Bahamas y que comenzó a perseguir piratas y a otorgarles el perdón. Entonces, en conclusión, estamos enfrente de una multicausalidad. Aquí una pequeña opinión aportada por Elizabeth de la Universidad de Nueva York, de la Universidad de Vassar en Nueva York. Entre 1714 y 1720 hubo mucha piratería en el Caribe, las costas de Carolina y Virginia, el Golfo de Guinea y el Océano Índico, hasta que los gobiernos decidieron combatirla, dado que afectaba el comercio legítimo. Los esfuerzos llegaron a la cúspide en 1720 cuando un general ofreció indultar a todo pirata, que fuera hombre o mujer, que renunciara a tal actividad. Muchos de los piratas indultados, como Hornigold, se dedicaron incluso a perseguir a sus antiguos compañeros. En conclusión, tanto el auge como la decadencia de la piratería en el Caribe moderno estuvo ligado a coyunturas políticas y económicas que eran definidas a través de la metrópolis. Es decir, según las conveniencias económicas, si era necesario perseguir o no a los piratas. Por lo que acabo de decir, es posible afirmar que existe una multicausalidad a la hora de especificar el fin de la piratería en el Caribe. No tanto a hablar del comienzo, ya que fue producto del proteccionismo español para erradicar el libre comercio en el Caribe. Sin embargo, el fin de la piratería respondió a factores tanto políticos como económicos que son múltiples. Muchas gracias. La bibliografía.